Estimados amigos estudiantes, en este video vamos a explicar el tema de lo que son las transacciones. Las transacciones son un conjunto de operaciones que conforman una única unidad. Sus cuatro propiedades fundamentales se conocen como así: atomicidad, coherencia, aislamiento y durabilidad. La idea es que nosotros podamos hacer un conjunto de transacciones y se puedan ejecutar todas o no se pueda ejecutar ninguna. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí la tabla préstamo y la tabla detalle préstamo. La tabla préstamo es donde vamos a ingresar el usuario y la fecha de inicio, pero un préstamo puede tener varios detalles préstamo, es decir, varios libros. Entonces la idea es que cuando se inserte aquí, por ahí derecho también se inserte en detalle préstamo. Entonces, si nosotros creamos una sola instrucción SQL, vamos a mirar aquí, select asterisco from préstamo, cuáles son los datos que tenemos. Aquí observamos que tenemos estos atributos: el ID préstamo, el ID usuario y la fecha de inicio. Si nosotros le decimos insert into préstamo values y nosotros le decimos el ID préstamo, recuerden que es un valor que se genera en forma automática, pero le decimos que a ese préstamo nuevo que vamos a ingresar, le decimos que lo va a hacer el usuario 1 en una fecha que puede decirse que es el get date. Entonces aquí nosotros estaremos haciendo la inserción en forma automática. En forma automática, no, cuando ejecutemos eso, estaríamos haciendo una sola instrucción. Entonces, si nosotros volvemos a ejecutar este CL, nos damos cuenta que se insertó un nuevo registro, que la clave, el ID del préstamo fue el préstamo 33. Este préstamo 33 es el que yo tengo que insertar en la tabla detalle préstamo. Entonces yo le digo aquí, insert into detalle préstamo, le digo los values y ese valor que yo le dijiste acá tiene que ser el préstamo 33. Si nosotros aquí verificamos qué contiene, cuáles son los datos de detalle, vamos a decirle asterisco from detalle préstamo, vamos a ejecutarlo y nos damos cuenta que tiene un ID que se genera en forma automática, tiene el ID del préstamo y el ID del libro. Entonces nosotros tenemos que colocarlo aquí en el mismo orden. La ID del préstamo, ya sabemos que fue el préstamo 33. El libro, vamos a decirle que fue el libro 1. Y la fecha de evolución, tenemos que decirle una fecha, por ejemplo, 10 días después de la fecha de hoy. Supongamos que va a ser en el 2023, 27, 05, 27. Entonces aquí vamos a ejecutar este detalle préstamo y vamos a verificar que no se hace. Efectivamente, aquí no se insertó y cada uno lo hizo por aparte, pero como debería de ser que en el momento en que se inserte el préstamo también se inserte el detalle préstamo, o sea, se ejecuten al mismo tiempo. Aquí ustedes observan que se ejecutó aquí el 33 y aquí en esta parte podemos observar que también en el detalle también se insertó la ID préstamo con el libro 1 y esta es la fecha de evolución. Pero entonces, ¿qué pasa? Que se deben de hacer los dos al mismo tiempo. Es decir, que si ocurrió un error en el préstamo por algún motivo o en el préstamo se insertó y ocurrió un error en el detalle préstamo porque en el momento se fue la luz o algo, entonces se inserte los dos o no se inserten en ninguno. Porque si solamente se inserta en préstamo, entonces quedaría la información coja, porque no es posible que haya un préstamo sin libros, ¿cierto? Recuerden, el préstamo se ingresa es el usuario que va a hacer el préstamo, es como el encabezado y la fecha en que se hizo el préstamo, y en el detalle es donde ingresamos los libros que van a ser parte de ese préstamo, ¿cierto? Si se va la luz entre estos dos, entonces se insertaría solamente préstamo y no el detalle préstamo. Pero aquí podemos hacer una validación para verificar que efectivamente sí se esté haciendo bien la transacción o no se esté haciendo bien, ¿cierto? Ahorita lo podemos verificar. Entonces, ¿esto en qué lo tenemos que hacer? Lo tenemos que hacer dentro de una transacción. Hay unas instrucciones para esa transacción. Son dos instrucciones. La primera es begin trans y commit trans. Con eso estamos nosotros diciendo
commit tran. Estamos diciendo que o se va a hacer todo o no se va a hacer nada, pero esto tiene que estar dentro de lo que nosotros llamamos dentro de lo que nosotros llamamos un try, un begin try y un end try. O sea, todo esto que se va a hacer tiene que ser desde un begin try y un end try. Que quiere decir que si las cosas se hicieron correctas, pues se va a hacer esa transacción. Pero que si algo ocurrió y no se pudo ejecutar una de las dos, entonces que se devuelva. Supongamos, se insertó en préstamo, pero no se insertó en detalle préstamo por alguna situación, porque se fue la luz en el momento en que se insertó en préstamo y no se pudo alcanzar a ingresar acá. Entonces, se deben de colocar las instrucciones necesarias para que esa transacción se pueda devolver. ¿Y cuáles son las instrucciones que me permiten a mí devolver las transacciones? Son las siguientes. Estas son las instrucciones que a mí me permiten realizar esa transacción. Le colocamos begin catch y end catch. ¿El qué va a hacer? Va a mostrar un mensaje indicando que hubo un error, la va a abortar, va a colocar el mensajito y aquí va a hacer lo que se llama el rollback, o sea, va a devolver la transacción, ¿cierto? Si nosotros ejecutamos todo esto, pues obviamente no vamos a tener ningún inconveniente. Aquí nos hizo el seller que también lo habíamos colocado ahí. Vamos a ver el después que hizo. Bueno, vamos a ejecutarlo sin el seller para poder verificar bien. Y aquí nos dice que se hizo la transacción. Vamos a mirar cuáles son, qué fue lo que él insertó en préstamo y en detalle préstamo. Entonces aquí en préstamo se inserta el número 33 y en detalle préstamo también se inserta el ID préstamo 33. Pero ¿qué pasa? Es posible que, que se genere un error en la segunda transacción. Vamos aquí a generar un error. Vamos a generar un error. Pero ese error lo vamos a mirar entonces en el siguiente video.